México postrevolucionario. 4.1 Gobiernos postrevolucionarios. Construcción nacional. Los primeros gobiernos postrevolucionarios, Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, serán los presidentes que veremos en esta sesión. Venustiano Carranza. Después de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente Venustiano Carranza convocó para el 11 de marzo del mismo año a elecciones para presidente de la República y para el Congreso de la Unión. Carranza era el candidato del Partido Liberal Constitucionalista, el PLC, quien después del triunfo tomó posesión el 1 de mayo, por lo que su gobierno abarcó el periodo comprendido entre los años de 1917 a 1920. En este último año fue asesinado. Al inicio del mismo, que es la etapa postrevolucionaria, el país se encontraba convulsionado. En cuanto a la política exterior, el gobierno de Carranza enfrentó graves amenazas, producto del estallido de la Primera Guerra Mundial. Presionado por Alemania y Estados Unidos, Carranza optó por una posición de neutralidad, situación que a la larga le valió el reconocimiento condicionado de Estados Unidos a su gobierno una vez terminada la guerra. En lo interno, enfrentó continuas luchas agrarias y varias huelgas. En respuesta a ello se crearon la Comisión Nacional Agraria, la Secretaría de Agricultura y Fomento y la Confederación Regional de Trabajadores Mexicanos, la CROM. Una de las principales complicaciones al interior fue la aplicación de la Constitución, pues faltaba claridad de qué hacer y cada estado la aplicaba según sus interpretaciones. Además, tuvo que enfrentar la aparición de innumerables caciques y jefes regionales en diversas partes del país que perturbaban la paz, destacando los movimientos villistas, algunos militares inconformes que habían pertenecido al Ejército Federal y el movimiento de los zapatistas bajo la dirección de Emiliano Zapata, que mediante el ideario del Plan de Ayala unió a sus seguidores. Un hecho importante también fue el asesinato de Emiliano Zapata en el mes de abril de 1919, que a pesar de este hecho, el movimiento zapatista siguió con mucha fuerza bajo la dirección de Gildardo Magaña, quien finalmente se uniría a Obregón. Carranza enfrentó las presiones de los sonorenses Álvaro Obregón, quien lanzó su candidatura a la presidencia de la República en 1919, y del gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, que a través del Plan de Agua Prieta desconoció abiertamente a Carranza como presidente. Obregón, aliado con Pablo González, también aspirante a la presidencia, unió fuerzas para derrocar a Carranza su gobierno a Veracruz y en el trayecto fue asesinado en el poblado de Tlaxcaltongo, en la Sierra Norte de Puebla, el 21 de mayo de 1920. Gobierno de Álvaro Obregón. Su arribo al poder mediante elecciones marca la hegemonía del grupo sonorense en el poder de 1920 a 1935. En cuanto a la política exterior, buscó el reconocimiento internacional de su gobierno. De manera particular, surgió un problema con Estados Unidos, dado que el artículo 27 constitucional decretaba que el subsuelo era de la nación mexicana, lo que afectaba a los estadounidenses que tenían empresas que explotaban el petróleo. Por este motivo, en 1923 se firman los tratados de Bucareli con Estados Unidos, por medio de los cuales obtuvo el reconocimiento diplomático del país y a la vez se garantizaron las propiedades e intereses del vecino país en México. De manera general, Obregón basó su gobierno en las fuerzas y organizaciones campesinas. En la política nacional, creó la Secretaría de Educación Pública, la SEP, encabezada por José Vasconcelos, iniciando una etapa educativa y cultural muy importante en la historia del país, pues la problemática en el ámbito educativo era muy grande, principalmente el analfabetismo, por lo que se crearon de forma prioritaria las escuelas elementales y técnicas. Para ello, la SEP se estructuraría en 3 departamentos: el departamento escolar para administrar los diferentes niveles educativos, el departamento de bibliotecas y el departamento de bellas artes.
Otro aspecto que se presentó en el gobierno de Obregón fue el impulso al desarrollo del arte mural en el país, encomendándose a destacados muralistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros la creación de obras de arte en espacios públicos, a lo que se le denominó muralismo. Fue en esta época cuando se inicia el diseño de una política agraria para regularizar y organizar el reparto de tierras bajo la forma de ejido, que es una propiedad rural de uso colectivo, a lo que se le llamó reparto agrario. Durante esta época fue asesinado el jefe de la División del Norte, el caudillo Francisco Villa, el 20 de julio de 1923. Al final de este periodo de gobierno, Obregón decidió apoyar como candidato a la presidencia a Plutarco Elías Calles, lo que provocó la inconformidad y revuelta nuevamente de Adolfo de la Huerta, anterior aliado de Obregón. La rebelión de la huertista fue sofocada, con un alto costo en el número de pérdidas humanas, pues hubo cerca de 7,000 muertos. Gobierno de Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928. Al llegar al poder en 1924, Calles conformó un gabinete plural, con personajes destacados como Alberto J. Paní y Manuel Gómez Morín. Durante su periodo de gobierno, Calles se propuso crear un Estado fuerte con especial atención en la economía. En su política monetaria y crediticia estableció el Banco de México como banco único de emisión de moneda, lo que favoreció la confianza en el desarrollo económico del país, el Banco de Crédito Agrario y la Comisión Nacional Bancaria, que tenía tres objetivos: supervisar a los bancos, inspeccionar las remesas de fondos y las inversiones y mejorar las operaciones de crédito. También se inició la reconstrucción de obras como el ferrocarril, aspecto que favoreció el comercio interno. En los 2 últimos años de su gobierno, la situación social y política del país se complicó derivada de los conflictos entre Obregón y Calles, así como de las protestas ante diversas leyes del gobierno, entre ellas la llamada Ley Calles, que afectaba a la Iglesia Católica. La tensión entró el gobierno y la Iglesia fue aumentando hasta estallar la rebelión cristera. La cristiada, como se le conoce a esta rebelión, duró de 1926 a 1929. Fue un movimiento popular, principalmente campesino, que en esencia buscaba salvaguardar la libertad de culto. Gracias a la intervención de actores internacionales, se llegó a ciertos acuerdos, aunque las relaciones entre la Iglesia y el Estado permanecieron distantes hasta la década de los 90. Antes de concluir su gobierno, Calles impulsó una reforma a los artículos 82 y 85 de la Constitución para legalizar la reelección y ampliar el periodo presidencial a 6 años. Esta reforma hizo posible la reelección de Álvaro Obregón, quien ya no pudo ocupar el cargo de presidente porque fue asesinado en la Ciudad de México por José de León Toral, un fanático católico. En su último informe presidencial, Calles pronunció un discurso en el cual sostuvo que se iniciaba en México la etapa institucional y acababan los caudillos. Él fue el creador del Partido Nacional Revolucionario en 1929, el abuelo político del PRI, del Partido Revolucionario Institucional.